La carta a los Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Vamos a repasar el 2, dice: en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y vamos a leer el 2. Por lo tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron la confirmaron. Además, Dios lo ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, bueno, hasta acá el texto de hoy. Estamos repasando lo que llamamos las 5 solas. 5 solas son las 5 verdades centrales de la Reforma protestante. Y hemos estado estudiando ya sola escritura, es decir, que la escritura es el elemento central o es el texto, el mensaje central por el cual Dios nos habla y se comunica con nosotros y nos habla acerca de su salvación. Hemos hablado acerca de la gracia y hoy estamos hablando, no sé si hemos hablado de una de otra, de la fe. El domingo que yo no estuve, no, hemos hablado entonces de la gracia, de sola escritura, y hoy vamos a hablar de solo Cristo. En realidad tendríamos que haber hablado primero de la sola escritura y después de solo Cristo y después hablar de los demás. Así que vamos a meditar un poquito en este texto que es muy, muy interesante. La Reforma tuvo lugar hace 500 años y uno de los grandes temas a debatir fue para la Iglesia el lugar de Cristo, ¿no? La Iglesia Católica, con la que se debatía el tema de la Reforma, no negaba la exclusividad de Cristo y la majestad de Cristo y el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Esto lo había declarado un concilio que se había reunido en el siglo IV, se llamaba el Concilio de Calcedonia, que declaraba esta verdad grande y tremenda acerca de Cristo. El problema era el tema de la salvación y cuán eficaz era la salvación. Por un lado se decía, bueno, la salvación es aplicada al creyente, pero después el creyente tiene que hacer ciertas cosas para poder permanecer en esa salvación. Los reformadores se levantaron con una fuerza renovada, enfatizando de que Cristo es suficiente, y lo que Cristo hizo una vez y para siempre, como cantábamos recién, es suficiente para nuestra salvación, para esa reconciliación con Dios y para que nuestras vidas sean perdonadas y salvadas y transformadas. Este era el gran debate en la Reforma, ¿no? Entonces, cuando hablamos del solo Cristo, estamos hablando de esta suficiencia de Cristo para nuestra salvación. Ahora, es interesante que la carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de cristianos que estaban pasando un momento muy difícil, estaban siendo perseguidos, eran cristianos que vivían en una
ciudad o en ciudades, ¿no? Por ahí fue una carta circular, y entonces evidentemente el texto hace referencia a cristianos que vivían en ciudades, y en ciudades que eran religiosamente hablando pluralistas, es decir, donde había una multiplicidad de religiones. O sea que esto de hablar de la exclusividad de Cristo en la Reforma no es un tema nuevo, es un tema que en realidad se aplica a todas las épocas y a toda la historia. Así que es un tema muy, muy interesante para nosotros pensar en cuanto a qué significa este solo Cristo en nuestro tiempo, porque agregado a esto está el problema siguiente. Y voy a hablar de una palabra que por ahí suena un poco rara, pero esta palabra es la palabra epistemología, como dicen los Lelutier. No sé si han visto bueno, sí, lo dejamos ahí. Pero es interesante entonces que la epistemología tiene que ver con esta cuestión del conocimiento y cómo conocemos todas las cosas, ¿no? Y en un mundo pluralista como el de hoy, se habla de una epistemología contextual, es decir, que hay una multiplicidad de epistemología, de formas de conocer. En la Reforma había una clara consenso de que la epistemología era, por sobre todas las cosas, algo que Dios había revelado o revelacional. Su fuente estaba en la Escritura, nadie discutía las fuentes de la Escritura. Algunos agregaban otras cosas, pero que la Biblia era la palabra de Dios y del cual surgía toda la fuerza, digamos, la posibilidad de conocer todas las cosas, nadie lo discutía. Después, cuando viene el iluminismo y cuando viene la ilustración y digamos, todo este desafío, se habla de la epistemología racionalista, donde la razón es la que determina cómo voy a conocer, ¿no? El problema es que cuando uno, digamos, afirma esto, Kant decía, todos razonamos con categorías iguales, ¿no? Y nuestras categorías se imponen en la realidad, y leemos la realidad de acuerdo a nuestras categorías, decía Kant. Pero él afirmaba la universalidad de todas las categorías, o que racionalmente todos pensábamos en términos similares. Ahora, nadie podía afirmar que esto fuera así, somos todos diferentes en un sentido, ¿no? Cuanto más te vas a un extremo y te vas corriendo, la consecuencia última de esto es que hay muchas epistemologías, ¿no? Y hay muchas maneras de conocer, y esto es lo que afirma entonces nuestra realidad posmoderna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? El problema es el siguiente, que hoy no solamente se cuestiona la suficiencia de Cristo, sino también la realidad del ser de Cristo como único y exclusivo y suficiente en el sentido de su ser, ¿no? Entonces, en la Reforma nadie dudaba que Cristo era el Hijo de Dios y que su sacrificio era suficiente una vez para siempre para nuestra salvación. Esto lo afirmaban los reformadores, y era el debate con la Iglesia Católica. Pero hoy no se cuestiona solamente la suficiencia de Cristo, se cuestiona también Cristo, el Hijo de Dios. Entonces tenemos un desafío aún mucho mayor, y no lo podemos agotar en esta reunión, ¿no? Pero entonces, ¿cuánta relevancia tiene esta verdad y cuánta relevancia tiene para nosotros este mensaje y esta lectura que hace aquí en Hebreos capítulo 1 para nosotros entender algunas cuestiones centrales en cuanto a Cristo? Ahora, otra cosa muy interesante, y es que acá el autor de Hebreos, como también uno lo puede leer en Juan capítulo 1, lo lean en Colosenses capítulo 1, en Filipenses capítulo 2, donde estos pasajes cristológicos tan centrales y potentes y poderosos, uno descubre que la fe no es solamente algo individual, que esto también la posmodernidad se ha encargado de generar, ¿no? También, ¿no? Es decir, bueno, si Dios existe o si hay una espiritualidad, está bien, guardátela para vos. Si a vos te funciona, buenísimo. Si a vos te funciona, buenísimo. Pero acá es interesante, y estos textos y la fe cristiana lo que afirma es, esta fe sirve no solamente para explicar tu vida, sino para explicar toda la realidad. La fe cristiana pide cancha en el aspecto público también. Pide demanda y cancha en todas las áreas de la realidad, en la ciencia, en la política, en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el mensaje de solo Cristo. ¿Y qué dice aquí el autor de Hebreos? Vamos a ver
tres cosas muy, muy sencillas. Primero, que Cristo es la palabra final. En segundo lugar, que Cristo es el Señor total. Y en tercer lugar, que Cristo es el consumador de nuestra fe. Primero, Cristo es la palabra final. Dice, antes Dios habló por medio de los profetas y ahora está hablando por medio de su Hijo. Y dice, antes habló por medio de los profetas, pero ahora nos habló por medio del Hijo. Primero estamos aprendiendo algo muy tremendo y central, que tenemos un Dios que habla. El gran debate que tenían los profetas en el Antiguo Testamento, en sociedades tan pluralistas como la nuestra, y digamos la burla que ellos constantemente traían a colación era: ustedes tienen dioses que no les hablan, ustedes los tienen que sostener, pero este Dios, nuestro Dios, nos habla, se comunica. Hay un filósofo que me ha influenciado muchísimo, se llama Francis Schaeffer. Si pueden bajar algunos textos de él en la internet. Y es interesante, Francis Schaeffer, uno de sus libros más conocidos y más tremendos es El Dios que está allí, hablando en el universo, y no está callado, ¿no? El Dios que está allí y no está en silencio, ¿no? Y esto es central a la fe cristiana, que tenemos un Dios que nos habla, un Dios que toma la iniciativa para comunicarse. En la creación, después de que Él creó todas las cosas, dijo, es bueno, y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó, y Él constantemente hablaba y se comunicaba con el ser humano. Y aún a pesar de la caída, inmediatamente después de la caída, dice que Dios salió en busca del ser humano que estaba escondido con las hojas de higuera y les dijo, ¿dónde estás? Un Dios que nos habla. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, que una de las cosas tremendas de la posmodernidad es que lucha en contra de toda metanarrativa, ¿no?, toda idea global y legitimadora, ¿no?, diciendo no existe una metanarrativa, no existe una verdad que nos abarque a todos. Hebreos dice, Cristo es la verdad que nos abarca a todos. Él es nuestra metanarrativa que nos legitima. Él nos ha hablado por medio del Hijo, dice acerca de Dios. Ahora, es interesante para nosotros, y termino acá este primer punto para meditar, ¿no? ¿Qué sentido y qué coherencia trae en nuestras vidas Cristo? Y este es el mensaje de solo Cristo. Y la afirmación de la Escritura es que otras verdades, otras narrativas, otras explicaciones a tu vida nunca terminan de abarcar o de llenar o traer coherencia plena. Lo que dice el autor es, Cristo es la coherencia que necesitas en tu vida, el sentido, el mensaje, la historia. Todas las historias de amor apuntan a Cristo. Y esta es la invitación primera que nos hace el autor a los hebreos. Cristo es la palabra final. Con Él se cerró el canon, con Él se cerró el mensaje. Si quieres entender, yo anotaba algunas cosas, para entender la Biblia tienes que leerla a través de Cristo. No hay una realidad objetiva sobre la cual yo me voy a posicionar para leer la Escritura. Siempre voy a leer la Biblia desde una posición ya tomada previamente, ¿sí o no? Ya he tomado una posición, ¿cómo voy a leer la Escritura? Y la invitación de la Biblia misma es, léela a través de Cristo. En segundo, esto es lo que hacemos cada domingo, esto es lo que hacemos en los grupos pequeños. Tratamos de entender la Escritura a través de Cristo. Para entender nuestras propias vidas, Él es el mensaje que necesitamos escuchar para conocer a Dios mismo y para entender el sentido de nuestras vidas. Segundo lugar, dice, Él es el Señor total. Y acá menciona algunas cosas que son muy interesantes y cada una de ellas nos llevaría a un mensaje, así que van a tener que tener un poquito de paciencia, pero no voy a hablar de todas, pero dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice 7 cosas acerca de Cristo
que tienen que ver con su ser y con su hacer. Con su ser, dice, constituyó heredero de todo, y después dice en el versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. En cuanto al ser, está afirmando una verdad fundamental. Esto es lo que decíamos del concilio famoso de Calcedonia, que no se cuestionaba en la Reforma y que hoy sí se cuestiona. Está diciendo que Cristo es, primero, preeminente sobre todas las cosas al hablar de esto de ser heredero, ¿no? Habla de que es preeminente sobre todas las cosas y toda la carta a los hebreos se encarga de establecer, la carta a los hebreos es cristocéntrica o cristológica por excelencia. Y la carta va describiendo, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, el héroe de los hebreos, Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a Moisés, a Josué, Cristo es superior a Aarón, el sumo sacerdote, Cristo es superior en su pacto a cualquier otro pacto, Cristo es superior a David, Cristo es superior, Él es heredero de todas las cosas. Y hace aquí alusión al Salmo capítulo 2, léanlo después, el Salmo 2, maravilloso. Pídeme y te daré las naciones, haciendo referencia al Mesías davídico y haciendo en última instancia referencia a Cristo. Cristo es, dice, el Hijo de Dios, heredero de todas las cosas. Dice, Él es la imagen misma de su sustancia en Colosenses capítulo 1. Yo notaba acá Juan capítulo 1, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo? Cristo es la imagen de Dios por excelencia. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Se acuerdan cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes delante de mí. ¿Por qué? Porque una imagen es una conceptualización de lo que es Dios. Y todos construimos imágenes de Dios. Todos tenemos una idea de cómo Dios es. Me pasó algo, me pasó una pálida. ¿Y qué le pasó? ¿Dónde está Dios? Tengo una imagen de cómo es Dios. Todos construimos imágenes. Conceptualizamos lo que Dios es de alguna u otra manera. Y acá el desafío es a construir una imagen de Dios fundada en Cristo. Él es la imagen. ¿Quieres conocer a Dios? Mira su imagen, es Cristo. Y está aludiendo a esta imagen, Él es Dios mismo que se ha hecho conocer en Cristo Jesús. Acá estamos entrando en el misterio de la Trinidad y todo esto, ¿no? Pero es interesante cómo esto sana nuestras vidas. Pensarlo de esta manera. Cristo es el Señor total, el cual es imagen de Dios, y nos invita a mirarlo a Él. Dice, cuando le miramos cara a cara somos transformados. En Corintios, como por un espejo, dice, somos transformados a la imagen de Cristo. Este mirar a Cristo es poderoso, no es solamente objetivamente tremendo, sino subjetivamente transformador. Bueno, no voy a meterme en estos detalles, pero digo, qué interesante y poderoso. Ahora, qué sanador es esto, porque a veces imponemos imágenes de cómo tiene que ser nuestro matrimonio, ¿verdad? Cómo tiene que ser la otra persona. Yo tengo una idea de cómo tiene que ser. Encuentra un área de lucha y dificultad en tu vida y seguramente hay una imagen distorsionada de Cristo. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. ¿Cómo ves a tus hijos? Me tocó esta semana trabajar sobre el tema este. Y tenemos una idea de cómo nuestros hijos, y generalmente nuestros hijos tienen que ser como nosotros no fuimos, y todo lo que nosotros no tuvimos, ellos lo tienen que tener. Mal comienzo. ¿Eso qué significa? Que yo soy, digamos, la sumatoria o el resumen de lo que es la verdad y la felicidad en la vida. Yo tengo la imagen, le impongo esa imagen a mis hijos. ¡Wow! Tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tu carrera, tu éxito. ¿Cómo has definido tu éxito? Y si no lo has logrado, o cuando ya llegaste, imágenes, conceptualizaciones, que en definitiva, si hay vacío, si hay ansiedad, si hay temor, si hay inseguridad, es porque hemos conceptualizado una imagen equivocada
que en definitiva de quién es Dios. Y el desafío es sanar nuestras vidas mirando a Cristo, a este Señor total. Es tremendo, tiene implicaciones psicológicas trascendentales. El centro de mi sanidad no está en mí mismo, sino está en Cristo. Este es el mensaje de la Reforma. Ahora, esto en el ser, pero en el hacer también dice algo maravilloso. Dice, este Cristo es el creador de todas las cosas. Y dice, también es el sustentador, lo sustenta con la palabra de su poder. Qué tremendo, qué misterio. Yo pensaba de cuántas maneras y cuántas implicancias esto puede tener para nuestra vida. Puedes entregar el control. No puedo evitar pensar en la Superagente 86. Y toda esta idea y esta metáfora de la lucha mundial del bien contra el mal, ¿no? Y está en este control de todas las cosas, esta idea de que hay que controlar, ¿no? Y aquí la invitación del texto es a transferir el control de nuestras vidas en este Señor total, que me invita también a descansar. Compartí el otro día en la iglesia de Belgrano, perdónenme, estoy un poquito, me cuesta comunicarme hoy, a veces tengo un problema de comunicación. Pero el tema, compartía esto del Salmo capítulo 3, donde dice, yo me acosté y descansé porque el Señor me sustentaba. He llegado al final de mi día y me entrego al sueño porque hasta acá llegué. Y esta es la invitación del sábado, ¿no? Del día del descanso. Estamos en este lugar para decir, hasta acá llegué, ya no puedo tener más control. Estoy declarando que hay otro que está en control de todas las cosas. ¿Cómo está tu teología, decía yo, tu teología del sueño y del descanso? Cristo es el Señor total. Sustenta todas las cosas, no como el Atlas. El Atlas tenía el mundo sobre sus hombros. Dice, con la palabra de su poder. ¡Wow! Aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra y dijo las cosas que no son y llama las cosas que no son como si fueran, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tu ideología totalizante, legitimadora, te sostiene? ¿O tienes que tener el control de ella? En inglés dice, tenemos que tallar a nuestros dioses para que tengan una imagen que nos satisfaga. Este es el Dios y el Señor total. Tercero, Él es el consumador de nuestra fe. Y dice allí el texto, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Está hablando del elemento central y fundamental al cual toda la Escritura se refiere. Que Cristo es el consumador de nuestra fe, esto es el objeto de nuestra fe. Dice, se sentó. ¿Saben que en la Escritura el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con un sacrificio tenía que estar de pie? Y esta palabra, estar de pie, simbolizaba que el sacrificio nunca se acababa, que de alguna forma el sacrificio debía repetirse una y otra vez. No había posibilidad infinita de pagar por toda la realidad que implica el ser humano viviendo alejado de Dios. Esto la Biblia lo llama pecado. Pero hay uno que se sentó. Hay uno que terminó la obra. Hay uno que venció. Hay uno que dijo,
se acabó, consumado es, terminé la obra, y se sentó para reinar. Habiendo acabado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto dice algo tremendo. Que el mensaje más importante que vos podés escuchar y que nuestra sociedad tiene que escuchar no es que te va a ir bien, que vas a salir adelante, que vamos a tener un país mejor y todo lo demás. Todo esto tiene consecuencias y revetes interesantes. Pero el mensaje central es: Cristo es solo para nosotros la esperanza de salvación. Y nuestro problema principal es que necesitamos ser purificados, limpiados por la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor. Este es un mensaje tremendo en la Reforma. Una vez que uno afirma todo lo que Cristo es, el Hijo de Dios, solo Él lo puede hacer. Por eso esta realidad de las dos naturalezas de Cristo y todas estas implicancias tremendas del ser del Hijo de Dios, Él solo puede hacer la obra que Él realiza y que esta obra sea suficiente para nuestra salvación. La Biblia dice: nuestro primer problema y principal problema es el pecado, es nuestra ausencia, la ausencia de Dios en nuestras vidas, esta decisión intencional y personal de cada uno de vivir alejados de Dios. Y esta realidad de un Dios que es justo en todas las cosas y en su santidad castiga el pecado. Y este Dios que es un Dios santo y al mismo tiempo amoroso, un Dios justo, un Dios de justicia y un Dios de amor, en Cristo aplica esa justicia para traer a nosotros su salvación. Y en Cristo y a través de Cristo Él despliega su amor a nuestro favor. Una y otra vez, ¿no?, lo repetimos y volvemos a esto para pensar y meditar en el poder que tiene esta realidad de Cristo como el consumador de nuestra fe. Y decía, ¿de qué manera tenemos que reordenar entonces nuestra vida? Y esta es la tercera pregunta que por ahí podemos responder. Hemos puesto otras prioridades. Y la invitación final del apóstol en el capítulo 2, después de esta reflexión y esta primera sección, es importante que no descuidemos una salvación tan grande. Es importante que no nos dejemos deslizar. Dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Sí, la invitación es a reflexionar una y otra vez en este mensaje tan tremendo de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y habla de cuánta potencia tenía el mensaje antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Dice, cuánto más poder tiene el mensaje de esta salvación. Dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos las confirman. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La invitación es, si estamos explorando la fe cristiana, escuchar, dejarnos conmover por esta invitación, acercarnos a Cristo, nuestra última verdad legitimadora. Y si ya estamos caminando una y otra vez, no dejarnos deslizar, que nuestra vida constantemente circule en torno a esta verdad. No descuidar esta salvación tan grande. Dice, la palabra que utiliza allí en el griego, en el capítulo 2, versículo 1, dice, no sea que nos extraviemos, la palabra es no sea que nos deslicemos. Como si fuera hoy un poquito, mañana otro poquito y otro poquito. El ejercicio es continuamente a permanecer y a construir. Termino con esta imagen, me saco.
termino con esta imagen. El príncipe Caspian. Cuando ya es la segunda película, bueno, no, por lo menos para los que vieron la película y no leyeron los libros, pero entonces dice que saben lo que estoy hablando, ¿no? Las crónicas de Narnia. Y entonces dice que Lucy ya estaba más crecidita, ¿no? La más chiquita de los tres hermanos. Y lo ve a Caspian más grande, ¿no? Y le dice, perdón, lo ve a Aslan, al león, se encuentra con el león y le dice, estás más grande. Y el león le dice una verdad que representa el león a Cristo, ¿no? Este es el mensaje tremendo de las crónicas, C.S. Lewis. Y el león le dice, cuanto más creces, más grande me vas a ver. Es al revés de esta realidad en la que vivimos. Cuando más creces, más chicos ves a todos los demás. Pero cuanto más creces en esta comprensión de la salvación de Dios en Cristo Jesús, y más profundizás, no se te convierte en un lugar común, en algo ya intrascendente, repetido y escuchado y remanido. Cuanto más entras, cuanto más meditas, cuanto más contemplás, utilizando esta metáfora de los místicos cristianos del medioevo, cuanto más meditas, más grande se convierte Cristo y es Cristo para tu vida. Por eso, vuelve una y otra vez. Cristo, la palabra final, Cristo, el Señor total, Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos viene el mensaje de la Reforma, solo Cristo. Y hemos puesto al lado de Él, por las dudas, otras cosas. A ver qué... No. Y quiero alentarte a pensar si te han sostenido en momentos difíciles. Si te han traído coherencia, te han traído, has podido descansar. Cristo, permítenos en esta noche verte aún más grande. Para aquellos que venimos hace muchos años caminando con la fe y a veces tendemos a pensar que Hebreos 1, un lugar común, otra vez lo voy a escuchar. Y volvemos a pensar y a meditar y vemos Cristo más grande todavía en nuestra vida. Permítenos reflexionar en estas áreas y en estas regiones de nuestra vida donde imágenes distorsionadas de nuestra fe se han construido, que sean sanadas, que sean transformadas. Que podamos aplicar el perdón, porque hemos impuesto imágenes, conceptualizaciones, en definitiva, nuestro propio apetito a otras personas, pensando que debe ser así, así, asá, o a mis hijos, o mis compañeros, mis amigos, mis hermanos. Cristo, transfórmanos, sánanos, llénanos con tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.